Paz de Cristo, Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes el tema sobre el pecado. Continuaremos con la tercera lección sobre cuáles son los pecados que Dios perdona. Dios perdona todos los pecados. El pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que Dios no perdona. Así lo enseña la Biblia, la palabra de Dios, en San Marcos, capítulo 3, versos 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Dios perdona todos los pecados. El pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo las obras de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así lo enseña la palabra de Dios en San Mateo capítulo 12, verso 22 al 24, donde dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle al diablo las obras de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que Dios no perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado de muerte por el que ni siquiera se debe de orar. Así lo enseña la Biblia, la palabra de Dios, en Primera de Juan capítulo 5, versos 16 y 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo las obras de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que Dios no perdona. Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado de muerte por el que ni siquiera se debe orar. Dios perdona todos los pecados. Dios le perdonó los pecados al paralítico. Así lo enseña la Biblia, la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 9, verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios perdona todos los pecados. Dios le perdonó los pecados a la mujer pecadora. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues
¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Dios perdona todos los pecados. Dios le perdonó los pecados a la mujer adúltera. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. San Juan capítulo 8, desde el verso 3 al 11. Dios perdona todos los pecados. Dios le perdonó y le perdona los pecados a todo el que se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso está en el libro de Hechos capítulo 2, verso 37 al 39. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Nos veremos en la próxima lección. Dios les bendiga.